Excelente día. Retomamos la enseñanza de la doctrina del pecado. Dentro de las enseñanzas de la doctrina de la cruz, y el subtema para esta semana es retomando el camino de vida. Porque recordemos que el pecado es precisamente un camino errado, fue el título de la serie de enseñanzas de la semana pasada, o de la primera parte de esta doctrina acerca del pecado. Muy bien, esta es la primera enseñanza de esta semana, de esta segunda parte, y hemos tomado 2 Timoteo 3:16 para dar esta primera enseñanza con el título La inigualable ayuda de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Aquí está hablando de 4 aspectos principales que tienen las Escrituras en nuestras vidas. Pero una de las cosas que llama la atención es que dice que es útil, porque la palabra del Señor no es solamente para aprenderla y memorizarla y conocer datos acerca pues de la palabra de Dios mismo, de su justicia y de tantas cosas, tantos temas que toca las Escrituras, sino que la palabra de Dios tiene que ser útil en nuestras vidas. Si al final nosotros no aplicamos la palabra de Dios, si no aplicamos lo que viene en las Escrituras, pues entonces estaríamos inutilizando en nosotros, no que en sí la palabra sea inútil, ¿no? Sino que nosotros no le damos la utilidad correcta para que pueda haber una transformación en nuestras vidas. Y finalmente, en realidad, pues quien viene siendo inútil en ese sentido, pues somos nosotros. Recordemos aquella parábola donde el Señor llama a sus siervos a pedirles cuentas, y a uno de ellos le dice siervo inútil, porque no aplicó, no usó el talento que le había dado el Señor para que pudiera tener una ganancia. Y así nosotros también, cuando conocemos datos bíblicos y sabemos de los principios de la ley del Señor, de el mandato, de los deseos de Dios para nuestras vidas, si no la ponemos por obra, pues entonces estamos siendo inútiles. ¿Y por qué? Porque no le estamos dando un uso a la palabra del Señor como el Señor quiere. Y en relación al pecado, pues dentro de estas cosas que la palabra del Señor hace efecto en el ser humano, que es enseñar, nos enseña, en este sentido nos enseña el camino correcto. ¿Cuál es el camino de la vida? Nos redarguye en relación a nuestro pecado, nos muestra dónde estamos fallando nosotros, nos corrige a través de los principios bíblicos, nos da, y de la disciplina que el Señor nos da, a veces del castigo que el Señor nos da, pues eso nos trae una corrección para abandonar el pecado, para convertirnos al Señor, y luego nos instruye en justicia, o sea, nos dice cómo mantenernos en el camino de vida. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, con disciplina, con entereza, con disposición. Una de las cosas que tenemos que luchar día con día es presentarnos delante de Dios al final del día aprobados. O sea, que Dios nos apruebe. Aunque pudiéramos parecer reprobados ante el hombre, lo más importante es que nosotros nos presentemos a Dios aprobados. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esta última parte, que usa bien
la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Era lo que les comentaba. Si las escrituras son útiles, es porque se tienen que usar bien. ¿Cómo es usar bien? Pues es que nos tiene que redarguir, que nos tiene que enseñar, que nos tiene que corregir, que nos tiene que instruir para retomar el camino de la vida y permanecer en ese camino, y en lugar de salir, que haya áreas en nuestra vida que salgan del camino, tenemos que examinar todas las áreas de nuestra vida para que esas áreas donde pudiéramos estar fallando, corregirlas y meterlas dentro del camino de la vida, dentro del camino del Señor. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No solamente habla acerca del niño en una forma física, biológica, en una cuestión de edad humana, sino que también hay niños espirituales. Y a los niños, espiritualmente hablando, también se les tiene que instruir en el camino del Señor. Se les instruye aprovechando las escrituras, también dando los otros elementos que habíamos dicho, de enseñar, de redarguir, de corregir, para poder instruir al niño, porque mientras una persona esté en un estado de estar pecando en su vida, de inmadurez, es un niño espiritual que necesita todo este proceso para poder instruirlo y mantenerlo en el camino que le va a llevar a la vida eterna. Por eso dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando, aun cuando alcance la madurez espiritual, dice, no se va a apartar del camino, si hace las cosas bien, ¿verdad? 2 Timoteo 3:17 dice, ¿cuál es el fin? El versículo 16 era el versículo que habíamos tomado como base de la función de las y de la ayuda de las escrituras. El versículo 17 dice, ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto, ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, no significa sin errores. Nosotros como seres humanos no podemos aspirar a un estado de total perfección desde el punto de vista de errores, de tomar decisiones tal vez equivocadas y eso. Sino que lo que significa perfecto significa que tiene todos los recursos necesarios, activados, dones, capacidades, ministerios y todos los recursos de Dios para poder hacer la obra del Padre. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea completo, o tenga activado todas las recursos espirituales que Dios tiene para su vida, para toda buena obra, o sea, para la obra del Señor. Ese es un hombre perfecto, o es un hombre de Dios que es perfecto, que es maduro, que es completo, habiendo abandonado el pecado en una forma inicial. No podemos aspirar a la madurez, no podemos aspirar a ser perfeccionados si no estamos dispuestos a abandonar primeramente el pecado. Y la inigualable ayuda de las escrituras va a ser un factor fundamental y necesario para poder alcanzar este objetivo de ser perfeccionados y de ser maduros. Amén.